Hay una ley universal que se llama la ley de evolución. La ley de evolución básicamente indica que nada se queda quieto, que todo está en una constante transformación hacia la expansión. Si uno mira el universo y sus leyes, una de esas leyes es la expansión. Y si uno mira la fuerza inteligente que llamamos Dios, hay tres poderes fundamentales que tiene esa fuerza, y es una fuerza de crear, una fuerza de conservar y una fuerza de renovar. Creador, conservador y renovador. Esos son los tres poderes divinos. Desde las sabidurías antiguas, todos los estudiosos han llegado a esa conclusión, y cuando nosotros nos damos a la tarea de observar un poquito lo que es esa fuerza llamada Dios a través del templo vital que es la naturaleza, nos damos cuenta que hay una fuerza creadora en la semilla, crea, se expande automáticamente, pero después viene un tiempo de conservación, de aquietarse para poder dar después un fruto. Y lo mismo ocurre en el vientre femenino. Primero hay una creación, una primera célula que se empieza a dividir y luego se conserva en este vientre, básicamente. Al conservarse en este vientre, después viene una renovación, no se queda allí para siempre. 7, 8, 9 meses y luego este ser sale a flote, se renueva de ambiente. Crear, conservar y renovar es la fuerza divina. Y es lo que se sucede continuamente a toda escala micro y escala macro, en todo el universo. Nosotros somos parte de esa fuerza inteligente y nosotros también tenemos dentro una fuerza de crear, una fuerza para conservar y una fuerza para renovarnos. Si nos resistimos a una de esas etapas, llega el dolor y llega el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento siempre llegan como señales para hacernos así, señas que nos dicen, hey, aquí hay que aplicar o crear o conservar o renovar. ¿Ok? Bien, vayámonos directamente entonces a lo que son las constelaciones familiares. Y es una palabra interesante porque está hablando de constelaciones. Uno mira al firmamento y ve constelaciones, grupos de estrellas unificados. Está la constelación de Orión, la Osa Mayor, las Pléyades, etc. Se les llama así porque están juntas y porque cada una influye en la otra. Por eso se le llaman constelaciones. Ahora, ese concepto lo trajeron aquí, el señor Hellinger lo trajo acá y le llamó constelaciones familiares. Quiere decir que las familias, todos los miembros de la misma, se corresponden unos con otros, están unificados. Es otra ley de la vida que se llama ley de sintonía, ¿sí? Ley de sintonía. De la ley de sintonía nos coloca en el lugar correcto, en la familia correcta, en el momento correcto. No hay manera, de ninguna manera, no hay manera que nosotros hayamos nacido en la familia equivocada, o en el tiempo equivocado, o en la raza equivocada, o el sexo equivocado. Nacimos donde necesitábamos. Por eso siempre se ha dicho que no tengo la familia que quiero, sino la que necesito para evolucionar. Y eso es un gran principio para generarme paz inicialmente. Listo, mi papá es alcohólico. Bueno, naciste en la familia que necesitabas para evolucionar. Algo hay que trabajar allí. Algo hay que hacer allí, algo que avanzar, algo que crear, conservar o renovar, básicamente. Entonces, las constelaciones familiares están sujetas a leyes evolutivas también. Y esas leyes evolutivas son una expansión. Ahora, ¿cómo funciona esto de crear, conservar y renovar? Se lo voy a explicar gráficamente. Empieza desde este punto. Entonces empiezo a crear. Y el movimiento siempre es en espiral. Creo, conservo, renuevo. Un nuevo ciclo. Creo, conservo, renuevo. Un nuevo ciclo. Creo, conservo, renuevo y se va expandiendo eternamente. Nunca vamos a terminar de aprender, jamás, porque no hay puerta final. Siempre vamos a crear, conservar y renovar, ahora a nuevos niveles. Pues bien, hay que enterarse o darse cuenta, ser conscientes de que estamos en el planeta Tierra y que este planeta Tierra está gobernado por un ser muy consciente e inteligente llamado ser humano. ¿Sí? Ser humano. Eso es muy importante entenderlo. Ser humano. O sea, que tengo un ser, una esencia dentro de un cuerpo humano. En la India siempre se ha dicho, y en las sabidurías antiguas, que somos espíritus en una experiencia terrenal o humana temporal. Hay que entender el concepto de ser humano. Yo soy un ser dentro de este cuerpo humano. Este cuerpo es como un traje que tengo para cumplir mi evolución en esto de crear, conservar y renovar. Particularmente yo creo en que hay vida después de la vida y me voy a permitir hablar desde mis creencias en este espacio
pero sin estropear o atropellar las suyas, con todo el respeto, más bien buscando la unificación en caso tal. Pero me va a permitir hablar pues desde mis creencias. Yo creo que hay vida después de la vida. Y no lo digo porque lo he leído, porque en mi caso desde muy pequeño soy un poquito sensible con esos temas y he tenido la oportunidad de ver muchas cosas del mundo invisible. Al principio pensé que eran sueños, pero ya después me di cuenta que no eran sueños. Me di cuenta que me daba cuenta de cosas, de lugares, de familias, que las personas no me habían dicho nada, pero yo veía otras cosas. Por eso también hablo desde allí, no desde un punto de vista solo de los libros, sino desde mi propia experiencia. Y yo me doy cuenta, a partir de allí, que básicamente en cada familia hay un propósito evolutivo. Puede que tu mamá haya hecho una parte, tu abuelo haya hecho otra partecita y a ti te corresponde hacer otra. Ahora, esto encaja también con un tema que estamos viviendo y es que estamos en un momento de transición planetaria. El planeta Tierra, humanamente hablando, está caminando hacia la fraternidad, hacia la solidaridad global, ayudarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. No, no es una cosa que suceda de la noche a la mañana, viene sucediendo hace muchísimo tiempo, pero creo que la generación presente está más enfocada en cumplir ese ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos buscando las nuevas generaciones sanar, es decir, amar lo que nuestras generaciones anteriores no pudieron amar. Y allí viene el tema ya en profundidad de las constelaciones ya de familia, los puntos, los roles que se empiezan a formar. Bien, hay tres cosas que tener en cuenta a la hora de las constelaciones. Y es que una persona debe sentirse perteneciente a la constelación familiar. Debe ocupar un lugar y ejercer un rol. Y también debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Y esas son las tres bases de las constelaciones familiares. Pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el recibir. Si una de esas tres está desequilibrada, si en una de esas tres no hay amor, sino odio o egoísmos totalmente mezquinos, viscerales, hay dolor y hay sufrimiento, y no de una generación, sino de las siguientes. Normalmente, ¿qué suele pasar? Suele pasar que cada 4 generaciones se repite una situación que no se ha sanado. Es decir, en una generación sucede una cosa, la siguiente generación más o menos lo sabe, pero no con todo. La tercera generación casi que lo ignora, sabe que pasa algo, pero no se puede hablar del tema. No sé si lo han notado en algunas familias que dicen, ¿y qué hay? ¿Qué será de mi abuelo? No, aquí no se habla de ese hombre. No me hable de eso. Aquí no queremos hablar de esa persona. Eso es el típico, no se habla de Bruno, tal como en la película de Disney. No se habla de Bruno, aquí no, no se habla de Bruno. Aquí no se habla de su papá, aquí no se habla de sexo, aquí no se habla del alcoholismo, aquí no se habla de muchas cosas. Eso se llama el tema escondido, el secreto. La cuarta generación no sabe nada ya. La cuarta generación lo somatiza, presenta la enfermedad, ya sea una enfermedad física, emocional, mental o hasta espiritual. La enfermedad es el último tramo de la materialización del desequilibrio interior de pertenencia, de jerarquía o de equilibrio entre el dar y recibir. Me permito un poquito adentrarme en cada una de esas tres facetas. Pertenencia, debo sentirme parte. Si yo digo yo no soy parte de esta familia o mi familia me excluye, hay casos, por ejemplo, donde una chica se enamora de otro chico, la chica de familia de dinero, el chico no tanto, y la familia la excluye por eso, por ejemplo. La chica se siente no perteneciente y empieza a desequilibrarse, sí, como tal. Igual ese tema de que la familia la rechazó, la va a perseguir toda la vida, porque finalmente es su familia. Aunque ella dice, bueno, ya renuncio a mi familia y voy a ir con mi esposo, sus hijos van a somatizar esa situación. ¿Sí? Al final sus hijos van a decir, bueno, ¿y mis papás? No, mijo, sus papás, sus abuelos, perdón, sus abuelos. No, mis abuelos, pues bien, pero no podemos ir porque... Y empieza con la mentira, obviamente, al principio. Luego esos hijos tienen otros hijos, por ejemplo, ¿sí? Y mis abuelos y mis tatarabuelos, no, viven lejos, aunque sea les hablan. La cuarta generación ya no le dicen nada, se enferma. Y se enferma y ¿saben qué pasa normalmente? La cuarta generación expresa lo que esos abuelos o esas personas que negaron
estaban tratando de decir, digamos, expresan esa generación. Entonces puede que empiecen a haber confrontaciones entre padres y madres de la nada, pero es porque viene desde la cuarta generación, básicamente. Si uno no se siente perteneciente o yo estoy excluyendo a alguien de mi familia, la familia se desequilibra y por tanto yo me voy a desequilibrar, no voy a alcanzar nunca felicidad. Bien, otra cosa que puede llegar a suceder es en el tema digámoslo así, las jerarquías. En las jerarquías, cuando yo nazco como hijo, yo tengo que ser hijo toda la vida. Toda la vida tengo que ser hijo. Hay momentos donde los padres se convierten en hijos de sus hijos. Yo he visto eso mucho. Bueno, lo he visto en edades de personas de edades cortas, pero más que todo cuando los padres ya tienen cierta edad, los tienen que llevar al hospital, todo eso, o ya no tienen las capacidades naturalmente de caminar rápido, de entendimiento y demás, y esos hijos empiezan a regañarlos. Hágale, que yo le dije a usted, ¿por qué no me hace caso? Se convirtió en papá de su mamá. Desequilibra todo, desequilibra sus propias relaciones, ese hijo que hace eso, desequilibra la parte económica, desequilibra el cuerpo, también se enferma, ¿sí? Entonces suceden muchas cosas cuando yo no ocupo mi rol y no le permito a otros ocupar su rol. Pongamos que mi padre se fue de casa, no respondió o simplemente falleció. Yo soy el hijo mayor, ocupo ese rol y lo ocupo obviamente porque pues no había quien lo ocupase o mil cosas más. Pues bien, en ese momento yo asumo el rol por gratitud con mi mamá, porque no la voy a dejar sola y hasta hago el rol de papá de mis hermanitos también. Y empiezo a regañarlos y demás. Con el tiempo eso también crea una serie de enfermedades, más bien por ese lado siempre a nivel psicoemocional, básicamente. En algún momento esa persona debe decir, debo volver a mi rol, debo volver a mi jerarquía. Yo soy el hermano mayor de mis hermanos y soy el hijo de mi mamá. Ahora, puede ejercer el rol de ayudar a su mamá financieramente sin ocupar el rol de esposo, ¿sí? Claramente que sí, requiere de un gran equilibrio, requiere de vida espiritual, requiere de conciencia de ese tema, requiere de información. Normalmente las personas no la tienen a la mano. Entonces, el tema de la jerarquía es muy importante. Debo honrar a mis padres. Ya voy a hablar un poco de qué es honrar a los padres desde este punto de vista. Y yo debo ser el padre de mis hijos. Ellos no se deben convertir en nada más que eso, mis hijos. No puedo permitir que sean mis hermanos o hermanitos o que se conviertan en mis padres. ¿Sí? A veces yo he visto esta escena donde ciertos chicos de, no sé, 10, 12 años hablan de una manera y confrontan a los padres y los padres dicen, no, es que es muy adelantado, muy avanzado. Sí, no, es que él sabe mucho y le dan libertad. Dicen, yo confío en mi hijo porque, bien, mucho cuidado con eso porque los hijos no tienen la madurez emocional, tienen madurez, bueno, madurez no tienen conocimiento intelectual, son buenos para eso. En 5 minutos en un celular pueden obtener información, pero no profundidad, y la profundidad se obtiene a través de sabiduría emocional, y la sabiduría emocional se obtiene a través de experiencias emocionales, vivencias. Yo ayer daba una conferencia donde hablaba de que uno no puede cerrarse a la vida, es decir, yo no voy a sentir ni rabia, ni tristeza, ni confusión. Las emociones son parte de la vida. Tengo que aprender es a observar mis emociones, a gestionarlas y a divinizarlas. Debo divinizar mi confusión, debo divinizar mi preocupación, debo divinizar mi ira. Detrás de todas esas cosas, la energía que está detrás de eso no es mala, simplemente la ha orientado mal. Una persona que tiene ira, por ejemplo, es una persona que ha orientado mal ese potencial que tiene, lo puede convertir en carácter para cumplir una meta, por ejemplo. En vez de estar iracundo porque no funcionan las cosas o porque no puede controlar la situación, mejor traiga esa energía hacia adentro, contrólese a usted mismo y empiece a utilizar eso para tener un carácter de cumplir las metas para alcanzar un propósito. Se va el mal genio y se va la ira si lo hace de esa manera. Entonces, detrás de todas esas emociones no hay nada, las emociones en sí no son malas. Lo que pasa es que no hemos aprendido a orientarlas como tal, esa fuerza no la hemos aprendido a orientar. Entonces yo debo siempre estar en el rol que me corresponde y respetarlo. Y el tercer punto, que es el equilibrio entre el dar y el recibir, tiene que ver con ser recíproco, porque muchas veces las personas en familia sienten que han dado mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de tal vez los padres? Sí, sacrifiqué mi vida por ustedes y ahora ustedes no me dan nada. O que esperan que los hijos los mantengan, por ejemplo. Digo de manera pues abierta, completa.
de pedir y pedir y pedir. Ahora, dar y recibir debe estar en equilibrio. Tengo que estar dando y recibiendo al mismo tiempo. Y debo hacerlo desde mis capacidades. Listo, no tengo dinero para aportar, pero puedo ayudar en mi casa. No sé, barriendo, trapeando, lavando los platos. Y eso hay que enseñarlo a las nuevas generaciones que se niegan a aportar dentro de la familia. Hay que hacer conciencia de eso. Voy a contarles una pequeña experiencia que tuve que me impactó mucho. Hace 10 años hice mi primer viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta a compartir con los indígenas porque me parece que tienen una sabiduría muy alta. Los conocí y me abrieron la puerta. Fui a un lugar muy privado, digámoslo así, porque subimos por Valledupar. Y fui a la familia, a la casa o la familia de un personaje que yo conocí. Estuvimos 10 días allá y yo vi muchas cosas. O sea, fue una experiencia maravillosa. Hemos tenido la oportunidad ya de estar 4 veces allá. Pero en ese primer viaje yo vi algo que me impactó mucho. Íbamos subiendo inicialmente en un carro muy especial que nos lleva muy montaña arriba y vi a un niño aproximadamente entre 3 y 4 años. Iba en un burro y el burro iba cargado de hoja de hacho, que ellos tienen mucho allá. Yo dije, adelante de ir la mamá, ¿no? O el papá. Pues adelante no venía nadie. Mire, para todas partes no habían casas por ninguna parte. Sí, a muchos cientos de metros de distancia no vimos una casa. Y a mí me quedé hasta preocupado por el niño, ¿no? Y, pobre niño, Dios mío. Está solo ahí, ¿dónde está el papá? Uno citadino, ¿no? Pensando como ciudadano. Resulta que yo después les pregunté y me dijeron lo siguiente. Le dije, ¿qué es ese niño? ¿Por qué? Ta, ta, ta. Me dijeron, "Mm, aquí al niño recién empieza a tener un poquito de conciencia, le damos un rol y le damos una función y él la debe cumplir. La función de ese niño es traer la hoja de hacho en el burro y le enseñamos a manejar el burro, ¿sí? Como tal. Y el niño tiene que traerlo. Y nosotros confiamos plenamente en que el niño lo va a hacer. Ahora, otra cuestión, obviamente, uno pensará en la seguridad, ¿no? Y al niño no le hacen daño. Y aquí no nos hacemos daños unos a otros porque somos uno solo. Somos una comunidad. No tenemos miedo, aquí no hay daño, aquí no somos de la ciudad. Obviamente fue algo muy impactante, porque obviamente aquí en la ciudad no podemos hacer eso, pero le dieron un rol y le dieron una función para que el niño se empiece a sentir útil. Yo considero que una de las cosas que más puede hacer feliz a una persona es sentirse útil, sentirse que está aportando algo. Cuando la persona deja de sentirse útil, se vuelve infeliz, porque dejar de servir es dejar de ser feliz, mientras que servir es felicidad segura siempre, a mi familia, al trabajo, donde sea. Entonces yo tengo que tanto dar como aprender a recibir de mi familia. Si mi familia en sus capacidades me da lo que tiene, es decir, yo le estoy pidiendo tal vez a una persona que me demuestre el amor con flores, pero puede que él no tenga esos recursos internos. Me lo demuestra de otra manera, debo recibirlo. No lo debo esclavizar a mi modo de que esa persona tenga que darlo, sino que debo descubrir cuál es su lenguaje del amor y recibirlo. Y de eso se trata esto del dar y el recibir. Hay lenguajes del amor. Yo tengo que conocer el mío, tengo que conocer el de mi familia y abrirme a recibirlos. Y decir, no, es que tú no me dices que me amas. Pues no es su lenguaje del amor. Tal vez su lenguaje del amor es con dinero. Tal vez sean los abrazos y ya. Tal vez sea sacarte a pasear. Hay muchos lenguajes. Yo debo conocer a mi familia y cuál es su lenguaje del amor para cuando me den eso, que ellos se den cuenta de que lo estoy recibiendo. Gracias por el abrazo que me diste. Gracias por este dinero. Gracias por el paseo. Te lo agradezco infinito, lo que sea. Pero ellos deben darse cuenta que lo recepcionamos como tal. Esas son las 3 bases de un buen equilibrio en la familia y es lo que realmente inicialmente se empieza a trabajar en el plano evolutivo. Ahora, hay una parte que es muy sutil y es el tema del inconsciente. Hay un inconsciente individual. Yo le llamo el inconsciente del alma, el inconsciente de cada persona. Ese inconsciente básicamente para los que, digamos, no tienen la creencia de la vida antes de la vida o después de la vida, se forma en los primeros 7 años de vida. Se crea un programa. Hay que recordar algo con esto, muy importante. Por eso hablo de ser humano. El cerebro humano, el cerebro del cuerpo humano está totalmente virgen cuando nace el niño. No hay ninguna información allí.
Las neuronas no han hecho ninguna sinapsis todavía. A medida que va avanzando en los primeros 7 años, crea la sinapsis y se crea el inconsciente. El inconsciente, pues, de la infancia, de la personalidad, básicamente. Ya para los que de pronto creemos en que se viene desde antes con cierta vida, y a veces eso se nota. Yo he visto cómo, por ejemplo, nacen gemelas y las gemelas tienen dos disposiciones muy diferentes y nadie les ha dicho nada. Pero ustedes de pequeñas ve que una es iracunda o que es medio malgeniada y la otra es un pan dulcecito, tranquila. Ya vienen con algo, como los perritos también. Entonces, vamos viendo que también hay un inconsciente individual del alma, unas memorias que trae esa alma. Si lo vemos desde ese punto de vista, el inconsciente del alma encaja perfectamente con la familia. La familia le va la oportunidad de sanar el propio inconsciente. ¿Sanar cómo así? Pues sanar las memorias de dolor o sufrimiento donde no hay pertenencia, no hay equilibrio y no hay jerarquía, donde yo no me siento perteneciente y demás. Vengo con la oportunidad. Quedémonos en básicamente la vida normal, de 0 hasta que me muera. Pues a los primeros 7 años hay un programa, se le llama inconsciente individual. Ahora, hay un inconsciente familiar. Ese también lo tengo yo. Se unifica a mí cuando estuve esos 9 meses en el vientre de mi mamá. Especialmente lo que me da mamá, la madre es tan importante, lo que me da mamá a mí en esos 9 meses crea un programa maestro. Por eso decir, el papá no es muy importante a veces en el proceso, no digo que no sea importante, pero imagínense, estamos 9 meses en el vientre de mamá o poco menos. Estamos recibiendo toda la información de ella, básicamente. Desde ese punto de vista, déjenme decirles que la mujer es sagrada. Yo lo digo siempre, la mujer es la criatura más amada por Dios, porque es la encargada de expandir la vida y darnos la oportunidad. Y las sociedades donde la mujer es maltratada sufren muchos dolores, ¿sí? Tanto de los 4 elementos de la naturaleza como otros, pandemias y demás. Entonces, estamos 9 meses allí, absorbiendo información. La información familiar está contenida en nuestros genes, tanto física como emocional y hasta psicológica. Nuestras tendencias ya están registradas allí, o las tendencias familiares, perdón, ya están registradas allí. Entonces hay un inconsciente familiar que se asoma especialmente después de los 15 años aproximadamente. ¿Sí? De los 15 años en adelante se asoma ese inconsciente y empieza a manifestarse las situaciones. Especialmente más que todo en la etapa más o menos desde los 22 hasta los 28 años es donde más surge eso. Tengo problemas con la familia, tengo problemas con el dinero, tengo problemas de salud, empiezan a aparecer estas cosas de manera evidente. Entonces, ese inconsciente colectivo también tengo que conocerlo. Debo conocer el individual. ¿Cómo lo hago? Autoconocimiento. Debo conocer el inconsciente familiar. ¿Cómo lo hago? Creo que a través, si digo algo más directo, las constelaciones familiares. Para eso son, ¿sí? Para conocer el inconsciente familiar. Hay un inconsciente del grupo humano, de la humanidad, es el tercer inconsciente. Es el que nos arropa a todos. Dentro de nosotros tenemos el inconsciente de cuando prendimos el primer fuego, cuando estábamos en las cavernas. Todo eso lo tenemos en un inconsciente profundísimo. No sé si lo han notado, pero cuando en la noche se enciende fuego y todos nos sentamos alrededor, ya sea con una guitarra o a conversar, nos sentimos en familia, nos sentimos protegidos, nos es agradable, porque era el momento donde nuestros antepasados sentían protección, sentían poder. Ellos, digámoslo así, generaron el fuego. Entonces, todo eso lo tenemos registrado también. Tenemos miedos de esos ancestros, miedos a las caídas, miedos a las bestias. Todo eso viene del inconsciente del grupo humano. Y hay un cuarto inconsciente del cual no se habla mucho, y es el inconsciente trascendental. El inconsciente trascendental es el inconsciente divino, o sea, es el inconsciente de Dios que también lo tenemos allí. Si nosotros hiciéramos el trabajo de llegar al inconsciente divino, el inconsciente divino nos revelaría no dolores, sino que somos los santos hijos de Dios. Y automáticamente se sanaría todo en ese momento, aceptándolo y viviéndolo. Pero no es tan fácil llegar allí. Nos toca ir por orden. Las constelaciones familiares nos permiten ir al inconsciente familiar para armonizar lo que es la pertenencia, lo que es la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir. De lo que
por lo menos nosotros acá hemos hecho, yo considero que es de las cosas más sanadoras que existen, porque no solamente es un tema de darse cuenta de qué pasó y dónde pasó, es que el solo hecho de hacer la constelación familiar sana la familia inmediatamente. Días después empieza a ver el resultado. A veces al siguiente día, a veces la siguiente semana. Hay personas que se les tarda un poquito, pero que se da el resultado y la sanación se da. Se los digo porque llevamos haciendo esto por más de 7 años y siempre el resultado es maravilloso. Más temprano que tarde, más tarde que temprano. Cada quien ya debe decidir hasta dónde quiere meterse en esas profundidades del inconsciente. Y empiezan a aparecer, claramente. Hay lealtades invisibles que no permiten que uno sea feliz. Uno dice, pero yo ¿por qué sufro por dinero? ¿Por qué? Contarles una historia personal. Cuando yo era niño, el entorno, la cultura, no mi mamá no me hablaba mucho de eso, pero sí la cultura, el barrio. Mi mamá se iba a trabajar y yo quedaba con mis hermanas, con los amigos, a veces salía a jugar fútbol y todo eso, muy sano, pero yo escuchaba mucho esto. La vida es dura, el dinero no crece en los árboles, no hay plata, la gente rica es picada, la gente rica es esto y lo otro. Resulta que cuando yo tenía unos 19 años, yo una vez vi a una persona con corbata. Póngale cuidado a esto. Solo verlo con corbata me dio rabia. Y yo dije, este rico. No lo conocía. Yo ahorita es que veo eso, ¿no? No lo conocía. Tenía un programa inconsciente de la cultura en la cual yo viví, donde los ricos eran los malos y eran los culpables de mis necesidades. Eran los culpables de que yo estuviera sufriendo. Y yo ese día me di cuenta de eso y dije, no puede ser, yo no conozco a esta persona. Y cuando me puse a revisar, yo empecé a tener problemas con el dinero. Como dicen por ahí, llegaba y se iba, ¿sí? Pues, ¿qué pasaba? Había una lealtad invisible, eso sucede mucho en las constelaciones. Lealtades invisibles no se ven, pero sí se sienten. Y era que ser rico o tener plata en mi inconsciente era estar en contra de mi familia. Por lo tanto, no tengo plata. Me deshago de ella rapidito. Entonces, podía tener plata en el bolsillo y buscaba la manera de gastármela, como sea, en lo que no necesitaba. Qué sé yo, ropa, salidas, comida. Y al otro día, o a los 2 días de la quincena, como dicen por ahí, que el único día feliz es el 15, el 16 era otra persona más infeliz otra vez. Cuando yo me puse a revisar bien esto, yo dije, tengo una lealtad invisible con la cultura familiar, porque eran tíos, primos, más que todo. Y cuando me di cuenta de eso, me puse a trabajar en ello. Sí, tocó hacer un trabajo, claramente. Pero ya después de un tiempo me liberé de eso. ¿Y saben qué hice como prueba? Me fui, me fui a una iglesia, pero una iglesia de gente rica, literal. Pues hay un momento en la iglesia, en todas las iglesias, donde el padre dice, bueno, hermanos, desen la paz. Yo estaba esperando ese momento. Claro, empecé a tocar a la gente, a darle la paz. Yo pensaba que de pronto me iban a mirar así medio raro, rayado. Me miraron como a uno más. Me di cuenta que ese momento de darse la paz nos hace a todos iguales. Entonces, yo empecé a descubrir que no eran tan malos. Es más, empecé a conocer gente de dinero, a tomarme un café con ellos, a hablar con ellos. Algunos de ellos, sus inicios fueron tan carentes como los míos, en barrios populares, etcétera. Y me di cuenta que eran como yo. Claro, yo después dije, no tiene nada que ver. Y así fue que rompí. Lo rompí primero trabajándolo adentro y también siendo coherente afuera, como tal. Entonces yo tengo que descubrir cuáles son mis lealtades invisibles a mi familia que me están causando dolor. Porque muchas veces uno dice, yo no sé por qué, o lo sabe, pero le cuesta también. Y toca empezar, no a cortar el lazo familiar, porque yo creo que es que decimos, yo no quiero seguir la historia de mi mamá ni mi papá, quiero cortar esto. Yo creo que no se trata de cortar, suena un poquito hasta agresivo el tema de cortar. Cortar sería como no pertenecer, lo cual me desequilibraría. No, necesito transformar, metamorfosear y necesito honrar a mi padre y a mi madre. De hecho, dentro del contexto de las leyes de una vida saludable, no sé si es el segundo o tercer mandamiento, honrarás a tu papá y a tu mamá. Bueno, aquí ya nos tenemos que preguntar, ¿qué es honrar a padre y a madre? Se los voy a decir desde el contexto que lo hemos visto en las constelaciones. Honrar a padre y a madre no es hacerles caso en todo, porque si le hiciéramos caso en todo,
pues repetiríamos el patrón, haríamos la misma historia. Es muy natural y lógico. Ahora tengo que hacerle caso a mi papá que me dijo que fuera con él a tomar cerveza, repito el patrón. O le hago caso a mi papá que me dice que no sé, que gaste la plata en esto y lo otro, repito el patrón. Bien, honrar a padre y a madre es mirarlos a los dos, tal y como son, sin idealismos, sin disimulos, sin atenuantes, y extraer de cada uno de ellos lo más bello, lo más noble y lo más positivo. Padre, te honro extrayendo de ti lo más bonito, lo más noble, lo más bueno. Madre, extraigo de ti. Por acá una voz mía llamada ego me va a decir, pero mi papá fue un alcohólico y nos abandonó y nos hizo y nos deshizo. Y bueno, ok, no estamos diciendo que vean lo malo. Lo malo es el efecto de la ignorancia que ha tenido ese padre porque no tuvo los recursos para hacer sus transformaciones, pero tú sí. Y los que estamos aquí, evidentemente, estamos buscando tener esos recursos. Entonces, necesito ver a mi papá, tal y como es. Bueno, que yo no conozco a mi papá, nunca lo conocí. Siéntelo, está dentro de ti. Siéntelo. Pídele a la divinidad, divinidad, hazme sentir la herencia que he recibido de mi padre, lo bello, lo bueno, lo noble. Al que toca la puerta se le abre. Entonces, yo debo extraer de mi papá eso y de mi mamá eso. Yo no soy quien para juzgarlos. No soy quien, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No soy quien. Mi papá tiene cosas buenas, las tiene, se los aseguro. Mi mamá también, aunque haya hecho mil cosas. También son seres humanos como yo, en proceso evolutivo. Bien, ¿recuerdan el juego que hacíamos cuando eran niños, el escondite? Uno tenía la opción de ir al puesto este del que estaba contando y decir por mí, o podía decir por mí y por todos mis amigos. Pues cuando yo honro a mis padres como tal y empiezo a hacer mis propias transformaciones con lo que sé que debo trabajar, es como si en ese momento dijera por mí y por mi familia, pero en silencio. No tengo que ir a buscar a mi padre y decirle que lo perdono, que me perdone. También se malinterpreta el perdón desde ese punto de vista. Perdonar es amar, eso es todo. Perdonar es amar. Cuando yo, ¿y cómo amo? Pues extrayendo lo bonito, lo noble, lo maravilloso. Bueno, ¿y cómo hago eso con mis padres? A veces me es difícil. Hágalo primero con usted, porque si usted a sus padres no le puede ver lo positivo, lo bello, lo noble, entonces ¿por qué no lo hace con usted? Si lo hago conmigo, va a ser fácil hacerlo con los demás. Te da el látigo por las cosas que no son buenas para ti. O puedes darte la oportunidad de decir, ok, Fabio, bueno, te valoro, te reverencio y te honro porque tú, 1, 2, 3, 4, podemos mejorar esto, esto y esto. Pero por ley yo les aconsejo que no vivan con la culpa. Culpa jamás. Corregirse siempre, pero culpa jamás. La culpa paraliza. La culpa es una emoción que lo separa a uno de la divinidad automáticamente. Corregirnos siempre, siempre, siempre. Pero siempre tenemos que estar mirando lo positivo que hemos hecho. Y les voy a contar un secreto. Si yo extraigo lo positivo de mi papá, lo bello, lo noble, me voy a dar cuenta que con eso, sí, puedo curar, sanar lo que de mi mamá no está todavía totalmente bien. Lo feo, pues digámoslo así, lo feo, lo bochornoso. Con lo positivo de papá, sano lo de mamá. Y con lo positivo de mamá, sano lo de papá. ¿Dónde está papá y mamá? Aquí adentro de mí. Yo soy el resultado de ambos. Voy a ser la mejor versión de ellos dos, por mí y por mi familia. Creo que las constelaciones son un campo muy vasto y creo, la verdad, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, que es un campo que apenas estamos explorando. Creo que tiene demasiadas aplicaciones. Yo he tenido la oportunidad de hacer, bueno, demasiadas constelaciones, pero también hemos hecho constelaciones en procesos empresariales, hemos hecho constelaciones no necesariamente de roles familiares, sino de aspectos como tal. Una enfermedad que se repite. Decirle a una persona, ok, escoge una persona que te represente a ti y escoge una persona que represente el cáncer de toda la familia. ¿Por qué? ¿Por qué aparece? Sorprendente lo que pasa. Digamos que detallar lo que pasa en una constelación familiar es
No es que no se pueda describir, sino que eso hay que vivirlo. Definitivamente eso hay que vivirlo para poder realmente ver el alcance de todo lo que pasa. Y voy a ir cerrando para darle espacio a las preguntas con un axioma muy importante. Esta axioma dice, como es adentro, es afuera. Si yo cambio, si yo me transformo en lo que sé que debo transformarme, por efecto, mi familia hacia atrás y hacia adelante en las generaciones se va a sanar automáticamente. Pero si yo cambio adentro, lo demás cambia afuera. Literal. Claro, no es que la constelación sea mágica y ya con eso se resolvió y de la noche a la mañana vas a tener dinero, te sanaste de tu salud, ya todos felices para siempre. No sucede así, pero sí sucede un gran cambio. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que una vez se hace la sanación, se hace el cambio de percepción adentro, pues cambia afuera. Pero yo debo sostener el cambio de percepción. Porque si yo digo, bueno, ya hice la constelación, vuelvo a ser el que era antes, no funciona. Tengo que sostenerme. Necesito disciplina de autosostenimiento, ya será la oración, la meditación, la lectura, ir de apoyo a las constelaciones, que también me parece algo maravilloso una vez tú la hagas. Es chévere ir a apoyar a los que la van a hacer en su momento. Eso también refuerza muchísimo el proceso. Creo que es de las cosas que más lo refuerzan, de hecho. Bueno, mantener una disciplina espiritual, como yo le llamo, aunque no es disciplina espiritual, es autodisciplina espiritual, realmente. Debo tener autodisciplina espiritual. Y ya en ese orden de ideas, ahora sí la cosa empieza, esa espiral empieza a expandirse en la familia y van a darse cuenta cómo las cosas cambian. Hay que empezar y yo pues les invito, independiente de que sea conmigo o sea en otro espacio, que empiecen, arranquen, sánense. Es muy valeroso sanarse a uno mismo para sanar la familia y el proceso de constelaciones pues así lo indica. Nosotros acá en Cali manejamos lo que son las constelaciones familiares, pero también tenemos otra experiencia. Esa experiencia se llama matriz divina. Esa experiencia es un poco más profunda que las constelaciones, pero como yo le digo a la gente a veces, es una experiencia para personas que ya quieren conectar con su propósito trascendental, con que qué vinieron a hacer aquí a la tierra, que se consideran como almas caminando temporalmente aquí. Es muy profunda, es de una vastedad muy profunda. Metafóricamente hablando, las constelaciones son como encender un bombillo de buena potencia en una habitación. La matriz divina es como una lámpara de estadio. Ilumina las zonas más oscuras, lo más, especialmente no tanto de la familia, sino de la propia alma. No es tanto como el proceso de familia, sino ya mi camino, qué he venido a hacer y cómo lo puedo hacer. ¿Sí? Eso lo manejamos así porque yo pienso que esas constelaciones tienen mucha aplicación y que, como les digo, creo que recién apenas está empezando esto. Recién yo creo que el poder que nos puede ofrecer las constelaciones, no sé, un número cualquiera que voy a decir, puede que estemos nomás probando el 5% de ese potencial realmente. Me parece que es vasto lo que se puede hacer. Por ahora está bien hacerlo así con las constelaciones familiares. Y digo lo de la matriz divina porque es probable que después de eso ustedes digan, yo quiero ir más profundo. En algún momento lo podremos hacer entonces. ¿Listo? Bien, voy a ir a mirar entonces el tema de las preguntas en el chat y si alguien la quiere hacer a través de micrófono, pues entonces levanta la mano y yo le doy la palabra. Vamos a ver.